Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. En esta tarde vamos a comenzar con este estudio que se llama La Porción Sagrada, este estudio que venimos llevando durante toda esta cuarentena. Así que vamos a pedir la bendición del Señor sobre este estudio. Padre Celestial, en nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio. Te pedimos que bendiga nuestras vidas, toque nuestros corazones con tu palabra, traigas instrucción y conocimiento sobre nuestras vidas en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver en esta tarde un tema muy interesante, muy importante para poder comprender, y vamos a hablar acerca de los beneficios que trae el diezmo. Si nosotros miramos la Escritura, vas a ver que los versículos que hablan acerca de esta importante bendición de Dios están en Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12. Allí vas a poder ver todo lo que Dios comienza a hacer cuando ponemos nuestra vida en obediencia en el área de los diezmos y las ofrendas. Entonces, recuerden que estamos mirando el tema del diezmo, la porción sagrada, de una forma bíblica, no de una forma personal ni de interpretaciones personales, sino hablando bíblicamente, respondiendo objeciones, respondiendo a través de preguntas que pueden tener muchas personas, y vamos a tener un fundamento bíblico correcto como lo venimos haciendo. Entonces, cuando nosotros miramos los beneficios que trae el diezmo, hermanos, no estamos hablando del propósito del diezmo. El propósito del diezmo no es el beneficio que trae el diezmo. El beneficio es el resultado de la obediencia que nosotros tenemos. Por eso vamos a hablar en primer lugar de la obediencia y la bendición. No olvide apagar el celular. Lo asombroso, hermanos de Dios, es su disposición a bendecirnos por nuestra obediencia. Si vos vas a ver la bendición de Dios en tu vida, vas a ver algo muy importante que va a suceder, es que Dios siempre te bendice cuando dispones tu corazón a ser obediente. Y esto es claro, como dice Malaquías 3:10, dice justamente que el hombre puede robarle a Dios cuando le toca los diezmos y las ofrendas, que son la porción sagrada. Entonces, obviamente que la obediencia trae a Dios a disponerse a ayudarnos. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿Dios debería recompensar a aquellos que le roban? Obviamente que no lo haría. No pone a Dios dispuesto a bendecir a aquellas personas que no le dan lo que es de Él. Entonces, Dios es muy definitivo en su disposición a bendecir la obediencia en el diezmo. Vamos a leer Malaquías 3:10. Dice así: traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Entonces, Dios nos desafía a ponerlo a prueba con nuestros diezmos. Cuando Él está hablando de ponerlo a prueba, tenemos que entender una cosa muy importante. El Señor está poniendo su carácter en juego. ¿Se dan cuenta? Si esto no funcionaría, lo que estaría en juego aquí sería el carácter de Dios. Y el carácter de Dios realmente siempre va a ser de fiel hacia nosotros. Entonces, habla acerca de una gran oportunidad que abre el Señor sobre nuestras vidas. Hay una frase específica que habla en estos versículos y dice que Él abrirá las ventanas de los cielos. Cuando hablamos de una ventana de los cielos abierta, lo que el Señor está mostrando es no solamente la bendición de recibir cosas materiales. Está hablando acerca de que no va a haber una restricción de parte de Dios hacia nuestras vidas. No va a haber una restricción. Una ventana abierta al cielo habla acerca de cosas cayendo del cielo a nosotros. No va a haber ningún tipo de bloqueo. La ventana no está cerrada, está abierta. Por ende, hermanos, todo lo que viene del cielo viene hacia nosotros. Una de las cosas importantes que de repente este acto de obediencia, como es el diezmo, abre sobre nosotros, es que nuestras oraciones no van a ser bloqueadas para subir, ni tampoco para bajar, porque las ventanas están abiertas. Es decir, vos orás y tu oración llega al cielo, y a su vez la respuesta de Dios baja de nuevo, porque hay una ventana abierta que no está cerrada. Hablamos acerca de las respuestas necesarias que necesitamos. Seguramente tenés necesidades, peticiones, solicitudes que le has hecho a Dios. Bueno, las respuestas van a llegar, la ayuda va a llegar, el favor de Dios sobre nosotros no se va a bloquear por nada, porque esta ventana está abierta.
Entonces, ¿el diezmo qué hace? ¿Compra esto? No, por supuesto que el diezmo no compra estas cosas. Las ventanas abiertas, dice la Biblia, son posibles no porque lo que hagamos nosotros, sino por la sangre de Jesús. Por su obediencia, la obediencia de Jesús hizo que estas ventanas se abrieran para que la bendición de Dios llegue a nosotros, para que la respuesta de Dios llegue a nosotros. Recuerden que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. El lugar donde es el lugar santo, donde la presencia de Dios estaba dividida. Cuando Jesús murió y fue obediente, ese velo se rasgó. Ahora nosotros podemos acceder a la presencia de Dios. No hay ningún tipo de bloqueo. ¿Por qué? Por la obediencia de Jesús. Pero Dios activa todas estas bendiciones cuando nosotros lo honramos, cuando nosotros confiamos en Él y cuando somos obedientes. Dios no tiene por qué bendecir nuestra desobediencia. ¿Cuántos entienden? Pero sabemos que aquellos que están en contra del diezmo se rebelan contra esta idea del diezmo trayendo bendición. Diciendo, bueno, no tienen por qué el diezmo ser el motivo de la bendición de Dios para mi vida. No creemos en esto, dicen aquellos que se los llaman los antidiezmos. Juan 1:51 vamos a leer. Dice así, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, esto lo usan los antidiezmos de una forma incorrecta, de una forma fuera de contexto, recuerden. Dicen, ¿te das cuenta? El cielo está abierto no por el diezmo. Dice que el cielo está abierto por lo que hizo Jesús, no por lo que vos y yo hagamos. No está abierto por el diezmo. Las ventanas de los cielos están abiertas y listo, no se van a cerrar. Ahora, tenemos que entender el contexto de lo que se refiere esto. Esto se refiere a la salvación. Es el camino de Dios hacia la salvación. Las ventanas del cielo han sido abiertas, hermanos, obviamente que por Jesús. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que permanecer en desobediencia con Él. ¿Cuántos saben? Entonces, esta forma de pensar antidiezmo habla acerca de que cualquier acción que hagas después de la salvación, recuerden que lo vimos en otros estudios, cualquier acción que realices después de la salvación es legalismo. Ya no hay nada que hacer, ya lo hizo todo Jesús. Si volvés a realizar las obras determinadas en el Antiguo Testamento, en la ley, volvés a la ley y ya la ley no está más en la ley, estamos en la gracia. Ahora, esto es un error y es una falsa doctrina, porque si nosotros, hermanos, miramos las epístolas en el Nuevo Testamento, todas las epístolas, hermanos, están llenas de docenas de acciones realizadas por los hombres de Dios, que nosotros deberíamos estar haciendo si realmente somos creyentes. El legalismo, cualquier cosa es cualquier cosa que nosotros confiemos para la salvación. ¿Se dan cuenta? Yo, si hago esto, me voy a ir al cielo porque diezmo. No te vas a ir al cielo porque diezmas. No es que aquel que diezma es una exhibición de todo, no. Estamos hablando de obediencia. Obviamente que es algo importante, pero no es todo. ¿Cuántos comprenden? El diezmo no es que por diezmes te vas a ir al cielo. Entonces, hermanos, miren cómo en la Biblia nos va a mostrar que aquellos hombres de Dios, en la gracia de Dios, ejecutaron acciones, y esto no es legalismo. Hechos 10, 3-4 dice así. Vio claramente en visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mirá qué interesante lo que está pasando en la palabra de Dios. Cornelio, como es un hombre de Dios, es un hombre que vive en obediencia, tiene la puerta abierta para que suba la pregunta, que suba la inquietud, suban sus oraciones y sus dádivas, y también baje la respuesta de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Desde el cielo se le responde a Cornelio que sus oraciones y sus dádivas llegaron a la presencia de Dios. ¿Cuántos comprenden?
están en memoria delante del Señor. El Señor sabe lo que Cornelio ha hecho. El Señor sabe cuando vos y yo damos a la obra de Dios. Sabe cuando nosotros somos obedientes con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y nuestras dádivas también llegan a la presencia de Dios. No le fue solamente esta verdad para Cornelio, es una verdad para nosotros también. ¿Cuántos pueden comprender? Entonces, esta historia tenemos que entender que fue después de la cruz. Los antidiezmos dicen no es necesario dar, pero acá es muy necesario dar. Dice que esta dádiva llega a la presencia de Dios, está en la memoria de Dios. Y nosotros, hermanos, podemos hacer muchas cosas en nuestras vidas que van a traer la respuesta de Dios. Van a haber acciones que vamos a tomar que van a traer bendición y van a venir con bendición hacia nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que no solamente tenemos que ser diezmadores, sino que tenemos que ser buenos mayordomos. Entonces, cuando hablamos de ser mayordomos, esto habla acerca, hermanos, de personas que ¿qué hacen? Personas que son buenos administradores. No podés reclamar las bendiciones que promete Malaquías 3:10, que son las ventanas abiertas, si de repente gastamos demasiado. El diezmo, tenemos que entender, es de Dios. Y Dios usa la matemática. Te voy a dar un ejemplo. Si ganas 30.000 pesos, ¿verdad? Si ganas 30.000 pesos, 10 más 3.000, ¿sí? ¿Cuánto tenés para gastar? 27.000. Si yo gasto 29.000 pesos, ¿qué pasa? Voy a comenzar a tener problemas. Voy a comenzar a estar en apuros. ¿Cuántos entienden? Esto es una realidad. El dar el diezmo no quiere decir que nosotros, siendo malos administradores, vamos a recibir bendición. Entonces la mayordomía con la obediencia, esto trae la bendición. Nosotros no somos dueños, Dios es dueño. De esto se trata la mayordomía. De repente tenemos que ser íntegros. Debemos ser honestos en usar el dinero. Me han propuesto muchas personas y me han dicho: pastor, yo diezmo, siempre soy fiel, pero tengo siempre problemas financieros. ¿Por qué? Bueno, cuando hacemos el presupuesto nos damos cuenta que hay problemas en los manejos financieros. Entonces, obviamente que no va a funcionar. Santiago 5:4 vamos a ver. Dice así: y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Lucas 16:12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, la palabra de Dios habla acerca de las riquezas verdaderas. Sin las riquezas injustas, que son las que estamos manejando en este mundo, el dinero, lo material. Si no somos fieles en esto, ¿quién te va a dar las riquezas verdaderas, que son toda la bendición de Dios espiritual que tiene sobre nosotros, la bendición en la eternidad que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cuántos comprenden? Entonces, tenemos que entender que hay beneficios en el diezmo. Algunos beneficios son específicos del diezmo y hay áreas de bendición. Recuerden que la Biblia habla acerca de las ventanas de los cielos abiertas. Malaquías 3:10, ¿se acuerdan? Entonces, esto lo podés aplicar claramente a tu efectividad en la oración. Muchas personas oran y se frustran, dicen: bueno, estoy orando por esta necesidad y esta respuesta nunca llega, nunca viene. Bueno, recuerden que las ventanas tienen que estar abiertas. No tiene que estar bloqueado, y el diezmo lo que hace es eso, tu disposición a obedecer. Abre las ventanas de los cielos y de repente tu oración comienza a ser efectiva. Personas que de repente dicen: no está pasando nunca nada, no pasa nada y nunca pasa nada. Bueno, posiblemente necesiten que la ventana del cielo se abra. Y esto tiene que ver con una decisión de obediencia. Entonces, la desobediencia, hermanos, nunca va a abrir la puerta de los cielos, la ventana de los cielos, perdón. Segunda de Reyes 7:2 dice así: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
nosotros podemos ver con nuestros ojos las ventanas de los cielos abiertas. Te vas a dar cuenta, lo vas a distinguir, te vas a dar cuenta cuando Dios se involucra, cuando oportunidades de bendición aparecen por tu obediencia. Continuamente recibo mensajes y testimonios de hermanos que son obedientes a Dios y pastor, no sabés. En el medio de la cuarentena me aumentaron el sueldo. En el medio de la cuarentena se duplicó lo que ganaba. En el medio de la cuarentena me llamaron y fui bendecido. En el medio de la cuarentena recibí un milagro de sanidad. Dios me respondió. ¿Por qué? Porque hay una ventana abierta. Y cuando hay una ventana abierta, habla de una comunicación entre el cielo y nosotros. Habla acerca de ningún tipo de restricción que haya, ni ningún obstáculo entre el cielo y nosotros y viceversa, hermanos. Hay una disposición financiera de parte de Dios para ayudarnos. Bendición derramada hasta que sobreabunde. Habla de algo que está siendo derramado sobre nosotros. No es solamente recibir algunas cosas. Habla de algo que baja del cielo, que se derrama sobre nosotros. Cuando hablamos de esto, hablamos también de una bendición también que es clave en nuestras vidas, que es la bendición de la protección. El mundo paga millones y millones por recibir diferentes tipos de protección. Bueno, hay una protección que Dios nos trae en Malaquías 3:11. Dice así: y reprenderé al devorador por vosotros, y no destruirá los frutos de tu tierra, ni tu vid echará fruto antes de tiempo en el campo, dice Jehová de los ejércitos. Reprenderé por vosotros al devorador. Hay un espíritu que viene a devorar nuestras vidas, devorar nuestras finanzas, nuestra bendición. Entonces, hermanos, dice la Biblia que cuando nosotros obedecemos a Dios y la porción sagrada es llevada al alfolí, a la casa de Dios, hay una protección sobre nuestras finanzas. Esta protección no es solamente en esta área, esta protección de Dios viene a muchas áreas de nuestras vidas. Hay una protección sobre los conversos de la iglesia, sobre los hermanos, sobre los nuevos conversos. ¿Cuántos comprenden? Lucas 16:11 dice así: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es verdadero? Entonces, en las riquezas que son injustas, que son las riquezas que se manejan en este mundo, si somos fieles, obviamente que vamos a recibir lo contrario a lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a recibir lo verdadero. Habla acerca de bendiciones espirituales que vamos a recibir cuando nosotros somos obedientes con el diezmo también. Entonces, la fidelidad con nuestro dinero, hermanos, nos trae una especie de depósito en nuestras vidas. Un depósito de verdaderas riquezas. Y las verdaderas riquezas son las almas. ¿Cuántos saben? Hay cuestiones intangibles que son riquezas espirituales que vamos a recibir. Y lo que nos dice la Biblia, hermanos, que tenemos que reconocer los intangibles involucrados en el diezmo. Hay muchos intangibles que también recibimos, no solamente bendiciones materiales y financieras. No todos los beneficios del diezmo son financieros. Hay bendiciones espirituales que vas a recibir. El diezmo no da la inmunidad a todos los problemas, pero es una dimensión de superación en la cual nosotros comenzamos a operar. Quiero finalizar hablando acerca de la dimensión humana. Acuérdense que aquellos que están en contra del diezmo afirman que no se requiere ningún tipo de acción para recibir bendición. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por ella, así que no tenés que hacer más nada. Recuerden, vamos a ver una vez más Malaquías 3:11. Y reprenderé al devorador por causa de vosotros, para que no destruya el fruto de vuestra tierra, y la vid no dará fruto para vosotros en el campo, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿sabes que malinterpretando este versículo, dice, ¿te das cuenta que no tenés que hacer nada? Él va a reprender. El Señor va a reprender al devorador. Vos no tenés que hacer nada. Gálatas 3:13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa
del Espíritu. Cristo ya nos redimió de la maldición, entonces si no vamos a tener maldición por lo que hizo Jesús, obviamente que vamos a tener bendición, dicen ellos. Recibimos gracias a lo que hizo Jesús la bendición de Abraham, dice para todos, para los gentiles, para todos. Pero la Biblia, hermanos, es muy clara. Dios provee poder sobrenatural y ese poder sobrenatural está conectado con las acciones humanas. Dios trae liberación, por ejemplo, pero va a haber una acción humana que también hay personas que van a orar para que personas sean liberadas, por ejemplo. ¿Cuántos comprenden? Hechos 16, 18 tenemos un ejemplo de esto. Y sucedió durante muchos días, pero Pablo, enojado, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió esa misma hora. ¿Quién liberó a esta mujer? Dios, ¿verdad? Pero ¿quién ejecutó la acción? Pablo tomó autoridad y echó al demonio. Entonces vemos que esto funciona con nuestra acción también, ¿verdad? Así que la bendición prometida por Dios es a nosotros a través de nuestra obediencia en cuanto a este tema, en el diezmo para hacer la voluntad de Dios. Por eso, si estás luchando con tu oración, le estás ordenando al devorador que pare, bueno, tenés que ser obediente quizás. Es lo mejor que podemos hacer. Mateo 16, 19 dice la palabra de Dios lo siguiente, y con esto finalizamos. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si no tendríamos más nada que hacer como cristianos, estos versículos no tendrían sentido, porque dice que nosotros vamos a tener el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque las ventanas de los cielos están abiertas. Dios nos dio las llaves del cielo, dice la palabra de Dios, las llaves del reino de Dios. Y cuando vos y yo las usamos y accionamos y hacemos lo que tenemos que hacer para estar en obediencia con Él, Dios obviamente se va a involucrar y nos va a bendecir. Así que este es el estudio que tenemos en esta tarde. Si nos visitas y querés entregar tu vida a Jesús, Jesús puede cambiar tu vida en este mismo momento si entregas tu vida a Él. Repetí conmigo: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón y en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias a todos, hermanos. Espero que les haya servido este estudio. Si hay dudas, inquietudes, ustedes las pueden preguntar en privado y se las voy a estar contestando. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Que Dios los bendiga a todos.